Es media tarde a principios de noviembre, y el verde brillante del monte aparece y desaparece entre los túneles de vegetación que cubren la carretera. Vamos por el tortuoso camino que lleva a Valbuena, concejo de Cabranes, el pueblo donde vivo junto a mi familia desde hace unos meses, allá donde la Asturias interior pica en cuesta. La calzada es una pista de patinaje, pero no de hielo, sino de castañas recién caídas, que las ruedas de la furgoneta aplastan contra el pavimento, convertido en marrón glasé por fuerza de la humedad y la fricción. Donde otros se pegarían al volante con precaución extrema, Abel Tuero, que se sabe las curvas de memoria, conduce con soltura, con la experiencia de haber instalado decenas de antenas de radio. Va oteando el perfil de los montes que tiene enfrente, busca esa ruta invisible que lleva los datos por el aire para bajarlos a una casa y conectarla a internet, y no parará hasta encontrarla. Cuando los vecinos construyen los caminos de internet. Alberto Arce. Welcome to Carne Cruda y Album. Join us for danger, excitement, innovations. En esa ruta invisible que nos lleva hasta vosotros cada día, por el aire, vamos nosotros. El poder de la radio nos hace viajar a muchos rincones, pero aunque parezca mentira, hay todavía lugares con poca población a los que no podemos llegar nosotros, ni los mensajes, ni las videollamadas, ni las series en streaming. Hoy hablamos de los pueblos, donde el servicio de telefonía es deficiente, hay cortes de suministros y la velocidad de conexión a internet es lenta o inexistente. ¡Ay, internet! Hemos preguntado a nuestra comunidad rural cómo se las apaña allá donde se encuentre. Llámame a tal hora y me dice, ¿por qué? Pues porque es que no tengo cobertura. Hostia, ¿todavía no tenéis cobertura en pleno siglo XXI? Pues mira, en pleno siglo XXI seguimos sin estar comunicados en muchos pueblos. En Burgos hay bastantes. Aquí en Castelldecabres, internet va de aquella manera. También hay veces que cae, estamos a lo mejor pues unos días cuantos, sin tener señal ni poder pasar un correo ni recibirlo. A 50 kilómetros de Madrid, en Miraflores de la Sierra, y no tenemos fibra. A partir de las 12 de la noche, muchas veces la misma compañía te cierra la conexión, supongo que para ahorrarse datos o no sé por qué será. No es un servicio público, es un negocio público. Good Line se llama este tema de la banda catalana Oques Grasses, en colaboración con la rapera de Sabadell, Santa Salud. Buena línea, es lo que falta en el campo. Personal, I ain't lying, I ain't hiding, I've been grinding. Gracias a nuestra familia que da Good Life a la República Independiente de la Radio y trabajo al equipo formado por Elena Gómez, Manu Tomillo, Paz Galeana, Álvaro Vega, Marta González, Violeta Muñoz, Rocío Gómez, Eva López y Javier Gallego. I'm writing rhymes in the kitchen, soaking in moments we live in, yeah. You got the nerve to be on me. Que están apagados o fuera de cobertura. Vamos a pinchar la línea con... Ser salvaje no es un lujo, es una necesidad del espíritu humano. Nuestra revista favorita. Avi. Salvaje. La revista que tira al monte. Anabel Roda es su redactora jefa y antes de conectar siempre hacemos una prueba de sonido. Y ahora que no nos oye, a veces tarda un poquito en responder porque la señal llega con retardo a su pueblo, todo hay que decirlo. Hola, Anabel, ¿nos escuchas? Hola, Eva, ¿qué tal? Buenos días. Yo te escucho bien, ¿tú a mí? Sí, yo te escucho bien también. ¿Cómo va la conexión hoy? Hoy estoy en otro sitio, en una entidad comarcal, y la conexión va rápida. Perfecto, gracias. Vale, gracias. Anabel, crudos días. ¿Anabel? ¿Crudos días, Anabel? Crudos días, Javier.
Pues empezamos ¿Buenos bien. días? Sí, perdemos la conexión. Eva, ¿podemos recuperar la llamada, por favor? Anabel, ¿me escuchas ahora? ¿Anabel? Sí, a ver, A ver. espera, que me muevo en la habitación. ¿Ahora? Sí, ahora mucho mejor, mucho más claro. Ay, qué bien, por fin. Qué contenta, Javier, de volver de nuevo a la carnicería. Bueno, contentas estamos nosotras de tenerte por aquí y encima con el nuevo número de la revista, el 10º de Salvaje. Enhorabuena, felicidades. Gracias, acabamos de estrenar el otoño. Ya sabes que en Los Salvajes celebramos el cambio de estación como los que más. Así que corred ya a las librerías a por el número 10 para ver lo que se cuece en el campo. Y con el otoño, ¿qué nos traes a la carnicería? Anabel, pues ya la hemos vuelto a perder. Anabel, hola. ¿Me oís ahora? ¿Ahora? Sí, aunque vas y vienes. Dicho así, Javier, parece que mi pueblo esté muerto, pero créeme que solo está en medio de Teruel. Bueno, y también dentro de una zona gris. ¿Y eso qué es? Es un término que hace referencia a una zona en la que solo hay un operador de red que dé servicio de conexión a una velocidad de más de 30 megabits por segundo y en la que es poco probable que se implante otra red en los próximos 3 años. ¿Cuál es la velocidad normal en una zona normal? Según el índice de Speed Test Global, que mide la velocidad media que se alcanza en los distintos países, en España, la velocidad media de navegación es de 187 megabits por segundo. Una cifra que permite un uso doméstico sin cortes, es decir, que varias personas en un hogar pueden teletrabajar o acceder a contenido en streaming sin problema. ¿Pero esa media llega a todos los rincones? Existen las llamadas zonas blancas, que ni siquiera disponen de ninguna red con la que navegar a una velocidad mínima que permita escuchar música online, ver una película en streaming o hacer una videollamada. Según el último informe del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, un 13% de las zonas rurales del Estado no tiene este acceso a Internet de al menos 30 megabits por segundo. Un 13%, ni más ni menos. Bueno, hemos preguntado a nuestra audiencia y nos han llegado mensajes de muchos sitios. No vivo en un pueblo, vivo en la ciudad de Sevilla, en el barrio de Triana, pero soy fotógrafo y he considerado desplazarme a una casa que tengo en el Parque Natural Sierra de Aracena, concretamente en la localidad de Castañuelo, pero no existe cobertura, ya no cobertura de Internet, cobertura móvil. Esto que los que vivimos en la ciudad nos parece algo, bueno, que no lo tenemos en cuenta porque creemos que en todos los sitios ya hay cobertura en el siglo XXI, nos encontramos con una realidad que están sufriendo las personas que allí viven. No nos olvidemos de ellos. Ellos no tienen lo mínimo necesario para emprender o llevar a cabo una actividad que para nosotros es el día a día. Qué bien explicado, Anabel, porque esto también afecta a la cobertura móvil. Esa es la otra cara de la moneda. La cobertura móvil proporciona capacidad de red para realizar una llamada y datos con los que acceder a Internet, los 3, 4 y hasta el famoso 5G. Sin embargo, existen muchos interiores del país en los que recibir una llamada o consultar un simple mensaje de Telegram o WhatsApp con los datos móviles se convierte en una odisea. Y contra esta odisea se rebelaron los vecinos de la comarca de La Sidra, en Asturias. Hace un siglo, un poco más arriba, en la peña de la que cuelga mi casa, el agua manaba de la montaña. Y el abuelo de un vecino la canalizó hasta las casas. Hoy, aquí sigue sin llegar ninguna empresa municipal de aguas, pero gracias a ese abuelo yo tengo agua corriente. La fórmula para resolver un problema sigue siendo esa. Si la red no viene, vamos a buscarla. Trabajo, trabajo y trabajo. Nos autoorganizamos y la traemos a donde vivimos. En el siglo XXI, Internet es el nuevo agua. Lo cuenta nuestro querido y admirado Alberto Arce en Salvaje, en el reportaje sobre el acceso a Internet en los pueblos de esta comarca asturiana. Y tenemos con nosotros a uno de sus protagonistas, César Díaz, impulsor y presidente de sextaferia.net. César, crudos días. Crudos días. ¿Qué es esta feria? ¿Cómo nace y por qué? Bueno, esta feria nace en el 2013 como cooperativa de usuarios. Al final somos vecinos y vecinas que vivimos en el medio rural, que ya los
2005, 2010, 2015 estamos sufriendo la situación de las telecomunicaciones en el medio rural y en el 2013 decidimos darle una fórmula para buscarle una solución. Esta feria, en cada provincia, en cada región de España tendrá su nombre propio, pero viene a ser una sextaferia, viene a ser un trabajo comunal que hacen los vecinos del medio rural, pues para arreglarse la carretera, para poner los arcenes, para arreglarse el agua, para arreglarse infraestructuras que si no se la hacen ellos mismos no encuentran una solución, ¿no? Sí, de hecho hicimos un programa especial sobre el Procomún, en el que hablamos del concepto de sextaferia. Aprovecho para recomendárselo a los oyentes que no lo hayan escuchado. Anabel. Según el diccionario, como bien decíamos, de la lengua asturiana, sextaferia es el trabajo comunal que realizan los vecinos de una aldea para arreglar sus caminos. ¿Ha servido de inspiración para encontrar Internet? ¿Y por qué? ¿Qué conexión hay entre la búsqueda de agua y de Internet, César? Yo participé en algunas sextaferias en el pueblo, que vivo en una zona rural, y siempre veíamos el paralelismo con esto, ¿no? Sextaferia.net no deja de ser juntarse los vecinos para arreglar, en este caso, los caminos de las telecomunicaciones, los caminos que nos permiten tener una red, una infraestructura en condiciones para conectarnos en el siglo XXI, para teletrabajar, para entretenerse, teleformación, lo que el vecino estime oportuno. César, dicen que no te gustan mucho las entrevistas, por lo cual te agradezco que estés hoy aquí, y que no necesitáis publicidad. ¿Qué pasa? ¿Que no dais abasto a todas las solicitudes? Eso tiene que ver un poco con nosotros, yo personalmente como vecino del medio rural, siempre hemos visto mucho bombo en esta historia y pocos resultados, ¿no? Y una de las cosas que nos propusimos es tener muchos resultados y poco bombo, ¿no? Por lo tanto, destinamos muchísimo esfuerzo a que la gente tenga servicio allí donde nos lo demanda, que sea un servicio de calidad, que sea un servicio atendido y lo reconocemos, dedicamos mucho menos espacio a la autopromoción y a este tipo de cosas, también porque nuestras capacidades son limitadas. Es decir, el problema de conectividad en el medio rural, en Asturias y en España, en el medio rural es muy complejo y es un volumen de gente que es bastante grande. Por lo tanto, si hacemos una comunicación masiva, pues no vas a poder atender a ese volumen de gente. También porque, y lo comentaba algún compañero ahí en los audios, no es un problema solo del medio rural. Hay muchas zonas urbanas, periurbanas, que están con el mismo problema. Por lo tanto, si anuncias que lo vas a resolver y no lo resuelves, claro, pues tampoco le estás haciendo un buen servicio a la gente. Bueno, en cualquier caso, te agradezco que aquí hagas esta pequeña apuesta por dar cobertura, nunca mejor dicho, a lo que estáis haciendo. No te vayas, porque vamos a conocer otras zonas interiores del país abocadas a la desconexión. Anabel, ¿a dónde fuiste? Hasta Herbés, un pequeño pueblo del interior de Castellón. 49 personas censadas, unas 45 viviendo de lunes a domingo, un colegio cerrado, un bar abierto, paisaje montañoso y un autobús a demanda que te acerca a Morella, la capital de la comarca. El teléfono marcado no se encuentra disponible en este momento. Por favor, inténtelo de nuevo. Y sin cobertura, por lo que veo. Me avisó Dani Pallares, el alcalde, que no tendría cobertura si mi compañía móvil no operaba bajo la red Movistar. ¿Y cómo se consigue quedar con alguien en estos tiempos sin móvil? Concretamos hora y lugar para encontrarnos, 10:30 en el ayuntamiento. Todo ello con la posibilidad de no poder avisarle si me surgía algún problema a mi llegada, cosa que no ocurrió. Menos mal. ¿Y qué te contó? Herbés, al igual que otros muchos pueblos vecinos, se encuentra en la zona blanca del mapa. Allí solo llega cobertura de la red Movistar y la línea telefónica fija que viene a través del cableado de cobre. Desde hace años padecen cortes constantes en la cobertura. Esa línea es de cobre, es una línea muy vieja, está muy de mal estado. Cuando hay algún problema tanto de lluvia o no se sabe por lo que, pues tiene muchas frecuentes desaverías. Tan pronto a lo mejor estamos medio año que no hay ninguna avería y cuando se torcen las cosas, pues de repente, pues a lo mejor en un mes pues tenemos 3 cortes de telefonía.
Esos cortes de telefonía de los que habla afectan también a la cobertura móvil. Y claro, sin cobertura para poder llamar y sin datos móviles, la vida se complica. Hay veces pues que nos quedamos sin cobertura fija ni móvil y claro, pues o bien te tienes que desplazar a Peñarroya o de cara a Morella para poder realizar un pedido, comunicarte con algún familiar o cualquier otra gestión que tengas que hacer con telefonía móvil. A esto se suma la posibilidad que ocurra una emergencia i no puedan avisar a l'ambulància o al 112. A l'estiu, per exemple, que som més gent, doncs potser ara vaig a tal lloc i antes arribaves tu que t'arriba el WhatsApp a l'altra persona d'això. Como anécdota me contó que en los pasados veranos, cuando son unos pocos más en el pueblo, enviaban, por ejemplo, una foto por WhatsApp y llegaba antes a ver a la persona que la imagen que mandaban. Bueno, pero dice que todo ha cambiado con la fibra. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Fueron varios factores que sucedieron a la vez. Recibieron las subvenciones de Wi-Fi for You, un programa de ayudas europeo para desarrollar puntos Wi-Fi gratuitos ubicados en espacios públicos. Y a la par tenían visibilidad directa con un punto de fibra óptica que se acababa de instalar en un pueblo de la comarca vecina, ya en Teruel. Así que hace escasos meses, a través de un radioenlace, llevaron esa señal de fibra óptica al pueblo, creando sus puntos de Wi-Fi de 30 megabits por segundo y toda la instalación lista para que cualquier vecino pueda contratarlo en su casa. Pues ha sigut prou important. Pots cridar en WhatsApp, que per lo menos pots cridar en WhatsApp, que antes no podían fer-ho, antes de eso no podían. ¿Qué es lo que cuenta Dani ahí? Dani cuenta que el cambio ha sido bastante importante. Al menos pueden llamar por WhatsApp, antes no podían hacerlo y claro, el caso es que si caía Movistar no tenían posibilidad de llamadas y ahora sí que pueden hacerlo. La cuestión aquí es que la compañía valenciana Ibérica de Redes es adjudicataria del despliegue para instalar la fibra óptica en zonas de la provincia de Castellón bajo el Plan PEGA, el programa de extensión de banda ancha del Estado. Dentro de este plan se encuentra Herbés, que ya ha sido avisado por la empresa que van a instalar el cableado para la fibra óptica, por lo que se duplicará la instalación. O sea que pasan de no tener cobertura a contar con doble instalación. La historia, Javier, es aún más rocambolesca. Fa un any o algo així, l'empresa Movistar, per substituir el cable de cobre cuenta. que estava parlant, va instal·lar un cable de fibra. El cable de fibra està inoperatiu hasta aquí a la caseta de Movistar Seu desde fa un Me any. cuenta que lo que le llama la atención es que hace un año Movistar instaló un cable de fibra para sustituir el cable de cobre y está inoperativo. Y no saben por qué. No tienen comunicación de ningún tipo ni plazos de cuándo se va a poner en marcha. Ese cable, según dice, sería la solución para dar cobertura 3G y 4G a la torre. Sería la solución también para dar fibra de 60 megabits por segundo a la localidad. O sea, si lo he entendido bien, recursos disponibles pero mal gestionados. Bien, nosotros abrimos nuestras redes y nos llegó una historia parecida. La cuenta José María, alcalde de Bañuelos de Bureba, en Burgos. Lo más gracioso de nuestro caso es que tenemos un cable de fibra óptica que pasa en el año 94, 95 por la entrada del pueblo. Pero hoy en día, por el bien común de nuestro pueblo, y fíjate que hay casas a 20 metros de este cable, no nos conectan con fibra óptica. Ni nos dan cobertura ni ningún tipo de contestación. Que para hacer una llamada o una transferencia tiene que alejarse varios kilómetros y se queja de la falta de respuesta. Cuando les vas a contar que no tienes cobertura, y ahí empieza el partido de fútbol, empiezan a repartirse la pelota, a pasarse la pelota uno a otro. Tanto la Junta de Castellón en nuestro caso, como las diputaciones, el gobierno central como Europa me han llegado a decir en algún caso que esto es tema de Europa, una ley europea, y me llegan a decir, no, es que tú internet tienes, estás comunicado a través de satélite, entonces tú ya estás comunicado, ya está. Digo, joder, qué bonito. Sí, pero es que si a mí me da un infarto en la puerta de mi casa y no tengo un teléfono fijo, lo mismo me da tener teléfono en casa. Si fuera de mi casa no tengo cobertura. Ese es tu problema, a mí no me cuentes películas, me han llegado a decir. El cable pasando por delante de la puerta de tu casa y aún sin conexión, sin cobertura. Desde Castellón a Burgos hay muchas zonas de nuestro país que viven desconectadas. Hoy hablamos con César, de Sexta Feria, un proyecto autogestionado que ha resuelto esta situación en el interior de Asturias, como estamos contando. César, se quejan de la falta de respuesta. ¿Vosotros habéis recibido algún apoyo de las instituciones? Bueno, nosotros cuando empezamos el proyecto, que es allá por el año 2013, una de las
criterios que nos marcábamos era ver si nosotros mismos, los vecinos, éramos capaces de hacerlo. Capaces de hacerlo sin dinero público y capaces de hacerlo sin dinero privado. El modelo funcionó y continuamos con ellos. Lo hicimos también por un poco de rebeldía, ¿no? Es decir, si llevamos escuchando tiempo que la conectividad nos va a llegar, pero nunca nos llega, ¿no? Entonces lo que nos planteamos es qué pasa si nosotros mismos directamente con nuestros propios recursos lo hacemos. Hemos continuado en esa línea porque es una línea muy, muy agradable y muy libre para trabajar, no tener ningún tipo de dependencia ni pública ni privada. Obviamente para determinados despliegues y para determinadas infraestructuras la ayuda pública es imprescindible. Lo que pasa es que en el medio rural es un medio en el que confluye que no está presente ni lo público ni lo privado, ¿no? Cuando está lo público, pues bueno, lo privado, perdón, te resolverá la situación en lo privado, el mercado resolverá, y cuando no, pues debería resolverlo lo público. Lo que pasa es que en el medio rural coincide que los dos están un poco desaparecidos. Anabel. ¿Existían las infraestructuras necesarias para ello, César? ¿Qué fallaba o qué falla ahora? El tema de la conectividad es el problema de la última milla. El problema está en que la situación es tan complicada en algunos sitios que faltaban todas las millas anteriores. Cuando tú como un proyecto pequeño pretendes resolver la última milla y lo que te encuentras es todas las millas anteriores sin resolver, es un poco complicado. Falta una infraestructura de telecomunicaciones que sea una infraestructura de calidad, ¿no? Como comenta la gente de Giphy.net, que es el modelo que nosotros seguimos, ya que no hay ninguna red de telecomunicación, o va a haber muy pocas, al menos que haya una que sea buena y que tenga unos criterios de uso mancomunados, ¿no? Que sean unos criterios de usos comunes. Sextaferia.net se inspiró en un proyecto anterior y conocido en esta carnicería, Giphynet. Llevan 15 años como proyecto ciudadano para hacer llegar Internet a cualquier parte a través de una red de telecomunicaciones abierta, libre y neutral, con la voluntad de eliminar la brecha digital entre zonas rurales y urbanas. Ramón Roca es su cofundador y experto en telecomunicaciones. Ramón, crudos días. Buenos días a todos. Cuéntanos, ¿qué hace exactamente la Fundación Giphynet y para qué proyectos como el de Sextaferia, hayan podido ver la luz? Bueno, nacimos para esto, porque yo mismo estoy en otra zona rural. Hace 15, 20 años sufríamos la discriminación de vernos que no teníamos acceso a las mismas posibilidades que la gente en las ciudades y nos movilizamos. Y entonces hicimos la fundación justamente para apoyar a iniciativas como la de Sextaferia en Asturias o en cualquier otro lugar del mundo, para ayudarles a que puedan disponer de sus propias telecomunicaciones a través de una infraestructura común. ¿Y de qué manera les ayudáis? ¿Qué es lo que hacéis? Bueno, desde darnos soporte moral, que también es importante, pero compartir conocimiento, procedimientos, esto es muy importante en el ámbito de la tecnología. Luego están todos los aspectos legales, jurídicos, administrativos, es decir, son muchos aspectos a trabajar y nunca seremos bastantes y hay muchas cosas que hacer. Hay mucho para apoyarse y tiene mucho sentido los proyectos colaborativos, especialmente cuando son a través de iniciativa ciudadana, ¿verdad? Pues las empresas a veces se basan ellas solas, pero la gente tenemos que ayudarnos unos a otros. Anabel. ¿Se puede llegar a todos los rincones del país con un modelo como este, Ramón? Desde luego, sin ninguna duda. Es decir, si he llegado a sitios, pensar que yo, vivo en un municipio como cualquier otra persona en España, pero el núcleo de población, yo vivo en una masía, en el campo, es decir, en la zona rural. Esto es lo peor de lo peor. No es aquello de vamos a llegar a las ciudades de no sé cuántos habitantes. Los habitantes en donde vivo yo, somos mi familia y los animales, ¿no?, que hay aquí. Si hemos llegado aquí, podemos llegar desde luego a cualquier sitio. Esto no es un milagro, es decir, esto es cuestión de ponerse. Además, os daré un dato. Es decir, cuando uno vive en un sitio así, es decir, para uno vivir en cualquier parte, lo que se necesita en el siglo XXI es lo mismo que se necesitaba en los siglos anteriores, que es agua y electricidad. Y ahora en el siglo XXI se añade Internet, ¿no? Es otro de los servicios. Pues Internet es mucho menos costoso que llevar el agua o la electricidad. Entonces, desde luego, es posible. ¿Y qué está fallando? Te hago la misma pregunta que le hacíamos a César. Bueno, fallan muchas cosas. Venimos de
en el apartado de las telecomunicaciones de unos monopolios que se privatizaron. Eso ha creado pues unas formas económicas, es decir, no es que no sea posible conectar a masías como la que vivo yo, sino que quizás no es del interés de determinadas empresas que obviamente, y sería una ingenuidad pensar lo contrario, se mueven por otros criterios, donde quizás, aunque a veces no quieran decirlo abiertamente, les importa más pues el dividendo a sus accionistas o cuestiones especulativas que no realmente el conectar a todos. Claro, pero ahí tendrían que intervenir las instituciones públicas para precisamente hacer un servicio público. Desde luego, y no sé si aquí me estoy metiendo en un jardín, pero veníamos de que Telefónica pues nos llevaba el teléfono, ¿verdad?, a cualquier pueblo en España, y esto ya se hizo en el siglo pasado con el cobre, que por cierto es mucho más complejo que ir con la fibra, ¿vale? Esto se privatizó a raíz de la liberalización, y yo no quiero ahí meterme en jardines, pero sigue siendo un servicio, ¿verdad?, fundamental el acceso a las telecomunicaciones. Y lo que no se entiende muy bien es que 30 años después de esta privatización pues aparecen unos reguladores, unos aspectos para controlar estos aspectos de mercado y que no se produzcan estas disfunciones, y estas disfunciones siguen ahí. Entonces, alguien debería reflexionar sobre qué es lo que está pasando, porque no se trataba de sustituir un monopolio del Estado por otro monopolio o un oligopolio de facto. Entonces, ahí es una reflexión que creo que bien merecería otro programa. Sí, una reflexión que creo que es muy pertinente, y aunque decías que no querías entrar en el jardín, creo que has puesto por lo menos los 2 pies en esa entrada del jardín y me parece interesante que lo comentes aquí. Alberto Arce, en el reportaje que mencionamos al principio, describe así la dificultad de engancharse a la red por el paisaje montañoso que rodeaba su casa. No me gusta lo que estoy viendo. Se queja desde el borde de la carretera, escáner en mano. No estoy encontrando el repetidor. No tengo trayectoria limpia. Va a ser por esos eucaliptos de ahí enfrente. Explica mientras saca la escalera de su furgoneta para probar desde el lugar más alto posible, el tejado. Una vez arriba se pone una lámpara en la frente y regresa al escáner. Tras unos minutos de tensión y desfallecimiento, el bip, bip, bip pasa de agudo a grave. Ha tenido suerte. Y entonces me explica todo el proceso, que suena a magia. La misma experiencia que sucedía en los valles asturianos de la comarca de la Sidra también le ocurrió a Eva Navarrete, miembro de la red de fibra óptica de Marata y el Turó de Les Gentides, otra iniciativa vecinal de red comunitaria en la comarca catalana de Osona. Hay muchas casas diseminadas. Las familias estamos esparcidas por el territorio y el despliegue pues comporta muchos metros de cable para llegar a una unidad, otra unidad. No es como una zona urbana que pues con un par de metros, ¿no?, tienes todo el edificio vertical con muchos vecinos. Punto número 1 es esto, es una zona rural. La otra es por la orografía. No es llano, ¿no? Y esto complica, por ejemplo, lo que es un sistema de radioenlace que lo hemos tenido durante unos 12 años, que implica tener que plantar muchas antenas para poder pues, irradiar la señal, ¿no? El primer paso a seguir, según cuenta ella, para tener una red comunitaria es formar un grupo. Ya sabes, Javier, solo no puedes, con amigos sí. Es una red de entrada que no es privada, no es pública tampoco, sino que es comunitaria, ¿no? O sea, mancomunada lo que significa es que es comunitaria. La sufragamos, la mantenemos y la utilizamos entre varios agentes. Entonces se pone en contacto con la Fundación Wifinet, la cual se encarga de hacer un estudio y de diseñar el proyecto de construcción de la red. Se estudia el caso y se ve que otros agentes pueden implicarse en la construcción de esa red, como ayuntamientos o entidades comarcales. ¿Y cómo se puede uno unir a una red ya establecida? Hay que reunir un mínimo de vecinos que realicen esta aportación, porque esta red se paga gracias a una serie de aportaciones, más la participación, digamos, del ayuntamiento en este caso. Primero hay que resolver la instalación. Una vez exista, cualquier persona que llegue al pueblo o donde hay una red tiene que contactar a un operador, o la fundación dice, tú llamas al operador y te dirá, está previsto, pues te puedo solo tirar un pequeño cable para darte de alta. Nos contaba que el principal hándicap puede ser no saber que existen proyectos como Wifinet y sextaferia.net, y hoy contamos con ellos para explicar cómo construir caminos para la red. ¿Cuáles son las diferencias entre construir uno mismo la red a que lo haga una empresa externa, César?
Bueno, yo creo que a mí siempre me gustó. Yo siempre que buscaba las soluciones de conectividad para mi pueblo, para mi zona donde vivía, perdía muchísimo tiempo en intentar que otros lo hiciesen, ¿no? El hecho de que te lo hagas tú para tú mismo, obviamente quiere decir que le vas a poner toda la implicación y toda la capacidad técnica posible en base a tus recursos. Entonces yo creo que una de las ventajas de hacerlo tú mismo, yo creo que la principal es la esperanza. Es decir, la esperanza de que la red te pueda llegar a ti, ¿no? Es decir, te pones a trabajar y el día uno ya estás viendo objetivos que se pueden alcanzar o que se pueden cumplir. Solo con el factor esperanza en el medio rural, es decir, esa capacidad de poder hacerlo uno mismo, yo creo que es un punto muy, muy a favor. Más allá de todo el soporte y la filosofía y el planteamiento que es muy útil que nos llega desde gifi.net. Anabel. ¿Cómo funcionan estas redes alternativas? ¿Son muy caras? No, el principal coste que tiene mantener una infraestructura de este tipo es el mantenimiento de la propia infraestructura. En sí mismo la conectividad y estas cosas son costes bastante sencillos. El problema es tejer esa red y mantenerla. Tanto en radio, que seguramente es más caro que hacerlo que en fibra óptica, como en fibra óptica, ¿no? El principal coste que tienes es el mantenimiento. Pero en ambos casos, tanto en radio como en fibra, son costes perfectamente asumibles por los propios vecinos, si se ponen con ello. Ramón, ¿y qué hace tan difícil hacer llegar una buena conexión a Internet en zonas rurales si ya han explicado que es mucho más fácil que era llevar el cobre en su momento? Sí, con radio era pues instalarse unas antenas y con fibra, pues, verdad, los postes en la mayoría de los casos ya están, pero es tirar un cable que es de plástico y es mucho más barato que el de cobre. Voy a dar un dato relacionado con la última pregunta. Es decir, yo lo puse en el 2009 con fibra óptica ya. Primero lo tuve con radio. Estoy en una zona despoblada donde solo vivo yo. Y teléfono ya pagábamos, ya sabéis. Es decir, teléfono lo pagamos todos, estemos donde estemos. Y por entonces pagaba una barbaridad con unas cuotas de líneas y demás. Yo ahora, 12 o 13 años después, puedo afirmar rotundamente que incluso he ahorrado haciéndome la propia conexión. Es decir, me ha salido más barato que lo que me costaba. Es decir, algo más de inversión al principio, pero luego la reducción de costes es evidente y notoria. Es decir, que salen las cifras. Y hemos hablado del caso de un pueblo de Castellón que, de no tener buen acceso a Internet, quizá ha llegado a tener ahora 2 cables de fibra óptica por sus calles. ¿Esto por qué se produce? Esto se produce por una cosa que en inglés llaman overbuilding. Lo malo es que a veces incluso se produce, y esto, por ejemplo, también se ha producido, mientras hay muchas zonas en España, verdad, que aún no hay conexión. En mi pueblo, porque lo hicimos en el 2009 y lo pagamos los ciudadanos, pues luego al cabo de poco tiempo se hizo otra red patrocinada por una operadora, pero además con intervención de fondos públicos, con lo cual ya es un poco de escándalo, porque lo hemos pagado varias veces, a unos tenemos el doble de lo que necesitamos y otros pues no tienen ninguna, ¿no? Esto ocurre por lo mismo que comentábamos antes cuando decía lo del jardín, de que quizás hay algunas cosas, ¿verdad?, que no se está tomando suficiente atención para que se hagan correctamente y eficientemente, porque al final quienes pagamos no son las operadoras que invierten y demás, sino que somos los ciudadanos que a través de nuestros impuestos y las ayudas que reciben algunas empresas, que no todas, o lo que pagamos con los recibos cada mes. Y eso es dinero que es de los ciudadanos y por eso es importante también que tengamos control de las infraestructuras, ¿verdad? Porque si el taxista es a su vez dueño de las carreteras, pues nos podríamos encontrar en algunas sorpresas si son actividades distintas. Sí, ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan pese a las dificultades que os estamos contando. Hoy hemos querido abrir nuestras antenas, poner el oído, intentar llegar allí donde la cobertura no llega para escuchar los problemas de conexión de nuestros oyentes. Yo vivo en el monte y ahora mismo tengo una situación muy curiosa porque vivo en un pueblecito de 500 habitantes. Yo vivo en una urbanización de las que se construyeron en los años 60, que es alegal, según dicen ellos, aunque tenemos cédula de habitabilidad, pagamos IBI, pagamos impuestos, toda la vaina. Y como ahora se ha puesto fibra óptica en todo el pueblo, menos en este barrio de aquí.
Entonces tenemos que andar con internet por radiofrecuencias, los cuales pues continuamente Este están montón de... teniendo bajadas, están teniendo caídas. Cada vez que tengo que hacer una videoconferencia, que tengo que hacer reuniones online, se me cuelga el internet, me quedo sin conexión. Entonces, o hay un volumen que a las compañías les interese o no hacen nada. Y los ayuntamientos, pues la verdad que no se implican para nada, al menos este. César, ¿se están violando derechos básicos al no proveer la conexión a determinadas zonas? Bueno, como está el debate de si es un servicio básico, universal y todas estas cosas y si se debe implementar o no de forma masiva. Obviamente nosotros creemos que sí. A mí se me ponían los pelos de punta cuando se inició la pandemia y el confinamiento de todas estas cosas y nos llegaban historias de concejos en Asturias, que es donde nosotros trabajamos, en la que obviamente los chavales no podían ir al cole, por lo tanto se tenían que quedar en casa, tenían que hacer los deberes de forma telemática y como no tenían conectividad en su zona, y estamos hablando del año 2020-2021, la policía local, servicios sociales, quien fuese, iba hasta el colegio, recogía los deberes impresos y los repartía por todo el concejo en papel, ¿no? Claro, cuando te cuentan estas cosas, uno no puede más que enfadarse un poquitín. Por lo tanto, sí, es que además el medio rural es lo que necesita, es una de las ventajas competitivas que tiene el medio rural y que en muchas zonas y muchos territorios les falta para teletrabajar, para hacer formación, para entretenimiento, para un montón de factores. Claro, los vecinos del medio rural, estamos hablando de una década, casi dos ya, de situación de abandono en este sentido. Además es un reclamo bastante potente por parte de los vecinos, ¿no? En gran parte de las zonas rurales del estado, la única empresa que opera es Movistar, antiguamente Telefónica, y parece que sigue pasando como nos contaban desde Canarias. Yo vivo en el norte de Gran Canaria, en un pueblito de no muchos habitantes, 12.000, 13.000 o así. Y desde hace un par de años está habiendo desarrollo de la fibra óptica en algunas zonas. En mi barrio todavía no hay, y entonces, como habíamos leído que iba a haber un plan de expansión de la fibra óptica por algunos barrios del pueblo, etcétera, financiado por Telefónica, mi madre llamó a la Concejalía de Nuevas Tecnologías, que sí, que esto estaba planteado para antes de que acabara 2022 y ahí va a haber fibra, hasta que le dijo que no teníamos Movistar contratado. Entonces la concejala enseguida ahí reculó y dijo que entonces ella no podía hacer nada, que si no teníamos Movistar es la que trae la fibra. En ese sentido... Perdona, te he interrumpido yo. Iba a decir que, Ramón, te vamos a pedir que te metas otra vez de nuevo en el jardín. ¿Qué papel ha jugado la empresa Movistar en todo esto? Dicen que lo financian ellos. Antes decía, cuando lo financian ellos es con los recibos. Yo, ¿verdad?, pegaba en su día pues 17 euros al mes cada mes para en concepto de cuota línea. Luego quizás pagaba 80 o 90 más, ya sabes lo que costaba el teléfono. Y a ese precio, y luego he visto lo que me costaba el cable, pues esos 17 euros no se destinaban al mantenimiento y mejora de una infraestructura, porque ya la había pagado varias veces. Entonces la tuve que volver a pagar para construirla yo mismo. Pero es que además, luego Telefónica pues es el principal adjudicatario, ¿verdad? Ahora se habla mucho del Next Generation y los fondos europeos, pues han recibido mucho dinero. Entonces, no es exactamente que lo ha financiado Telefónica, sino que lo estamos financiando los ciudadanos. Y obviamente, y es escandaloso, es decir, esto de que si te conectan es porque eres cliente de Movistar, esto no debería de ser así. Y además pasa otra cosa que hemos advertido, por eso es importante que haya cuidado en vigilar cómo se gastan estos fondos, porque también hemos observado que a veces hacen un pueblo sí, otro no, uno sí, otro no, para que luego al año siguiente, ¿verdad?, pues los pueblos que estaban en medio, ¿verdad?, ya estaban realmente hechos, pero vuelven a recibir la subvención. Entonces, estas cosas ya sabemos que suceden y es importante que se vigilen, porque no deberían de ser así. Y cuando hay este tipo de ayudas, para que llegue a todo el mundo sin ningún tipo de discriminaciones. Ramón, ¿es gifi.net o wifi.net? Bueno, esto es la coña. Pareció que al principio, como íbamos por radio, tenía dos interpretaciones. Una porque empezamos en grupo, otra porque lo hacíamos un grupo de personas y otra porque era wifi mal pronunciado en inglés, ¿no? Y entonces es cuando se pronuncia con la U.
no había diéresis entonces en Internet, con lo cual la discusión de si se pronuncia o no, pues nos da igual, era una forma pues de tomar un nombre divertido que Un nos buen parecía, que nos definía. Sí, señor. Ramón Roca es cofundador de Giphy.net. César Díaz forma parte de sextaferia.net. Gracias a los dos por lo que hacéis y por contarlo hoy aquí. Gracias a todas. Un abrazo. Un abrazo. A vosotros por el espacio. Bueno, Anabel, gran recorrido por esa España vaciada, apagada o fuera de cobertura. Pero ahora, ¿dónde nos llevas con este sonido extraterrestre? Si hoy hablamos de la autogestión comunitaria de la red, qué mejor que acabar con la autoorganización de la cultura rural que defiende el SOPA, el Congreso Internacional de Socialización de Patrimonio en el Medio Rural. Te preguntarás que de qué va esto. Sí. Pues nos lo va a contar su directora, Saba Wali. Crudos días. Hola, buenos días. En la convocatoria llamabais a la resistencia. ¿A quiénes convocabais? ¿Y cuál es el objetivo de un congreso como este? Pues el congreso está organizado por una colectiva que es Underground Arqueología, Patrimonio y Gente, y trabajamos en las diferentes sedes donde se ha desarrollado con tejido comunitario, con las asociaciones, centros educativos, y en este caso el congreso fue de la mano de la colectiva y de la asociación Abulaga, que es una asociación cultural de un pueblo de Ávila, en este caso de San Juan del Olmo, pues como a unos 40 minutos de Ávila capital. Me encanta el nombre del congreso, es SOPA, que es socializar patrimonio. ¿Qué es eso de socializar patrimonio, Saba? Pues nuestra intención al ponerle ese nombre era, pues, por una parte, aprovechar, ¿no?, el acrónimo de socialización del patrimonio, pero también generar ese espacio como de cocina, ¿no?, donde se ponen diferentes ingredientes en una olla y se permite que se mezclen todos esos sabores para crear un caldo rico. Entonces, para nosotras socializar el patrimonio es hacerlo visible, dar voz a todas las protagonistas, ¿no?, que están detrás de ese trabajo muchas veces oculto, ¿no?, e invisible que se realiza en nuestros pueblos y en nuestros espacios rurales. ¿A qué estamos llamando patrimonio? Pues la verdad es que patrimonio es una palabra que está actualmente, ¿no?, muy en entredicho, si seguir utilizándola, si no. En nuestro caso decidimos, en vez de cambiar la palabra, ampliar el sentido que tiene, ¿no? Y para nosotras patrimonio son los bienes comunes, ¿no? El patrimonio cultural sería como ese paraguas, ¿no?, que resguarda los bienes comunes que debemos proteger, ¿no?, y transmitir a las generaciones para construir unas formas de vida y un mundo mejor, ¿no?, para todas las personas. Oye, ¿y hacéis algún trabajo previo en la zona donde se desarrolla el congreso para hacer partícipes a las vecinas? Pues generalmente, bueno, todos los años el congreso empieza a gestionarse un año antes con diferentes reuniones con toda la comunidad donde se va a desarrollar, ¿no? Y también colectivos que están interesados en participar en esos territorios. Este año y el anterior ha sido un poco más difícil con la pandemia poder realizar este trabajo, que principalmente es presencial, ¿no? Porque trabajar en el rural desde las redes se puede hacer, pero es más complicado. Pero sí, hemos estado trabajando durante 3 meses en diferentes pueblos de las comarcas donde hemos estado desarrollando el congreso para trabajar en torno a qué patrimonios se han perdido, qué patrimonios se mantienen, si el patrimonio cultural puede ser una herramienta para luchar contra la despoblación y cómo el arte es ese lenguaje, ¿no?, que nos sirve para unir todos estos conceptos y generar nuevas estrategias. Anabel. Uno de vuestros objetivos es el incentivar las relaciones entre patrimonio rural y las gentes de los propios territorios. ¿Es que hemos olvidado de dónde venimos? ¿Le hemos quitado valor a nuestro patrimonio? Yo no creo que hayamos olvidado de dónde venimos. Lo que sí que creo es que hay que volver a poner en su sitio y recuperar las soberanías perdidas
de las personas que habitamos en los entornos rurales, ¿no? Volver a sentirnos a gusto con lo que hacemos, volver a sentirnos orgullosos de todo el trabajo que se desarrolla en nuestros pueblos. Yo creo que es más eso que hayamos olvidado nuestro pasado. Y un poco crear esos espacios donde revisar todas esas memorias y crear nuevos relatos para construir nuevos futuros es como volver a poner en valor esas cosas que están metidas en un cajón, que no se han olvidado, pero que necesitan salir otra vez, ¿no? Para que nos sirvan como nuevas propuestas para construir nuevos entornos rurales. Saba, y cuéntame uno de estos congresos, ¿cómo se desarrolla? ¿Qué cosas pasan? ¿Cómo reaccionan los vecinos, las vecinas? Pues generalmente las vecinas y los vecinos enseguida se incorporan a toda la gestión, van de la mano, son muy propositivos. Muchas veces está pues la idea esa de que las personas que viven en los pueblos pues no participan tanto, ¿no? de la vida cultural, sobre todo de la que les viene de fuera, que como lo que pasa en las ciudades, ¿no? Donde los tiempos y los espacios son mucho más dinámicos. Pero en realidad es una visión bastante negativa y que hay que romper, porque en general las personas, las vecinas y los vecinos que viven en nuestros pueblos enseguida quieren trabajar de la mano de la organización, enseguida quieren incorporar nuevas cosas, dar su punto de vista, buscar espacios, ¿no? donde enseñarnos todas las cosas que hacen. Así que en general las personas que viven en los pueblos son bastante proactivas en este sentido. Saba Gualín, gracias por enseñarnos lo que hacéis en SOPA, en ese Congreso Internacional de Socialización del Patrimonio en el Medio Rural. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotras. Un abrazo. Muchas gracias a vosotras. Periferia brillante de una galaxia mediana. Tú has hecho posible el primer programa de radio en este país financiado por sus oyentes. Tú has hecho posible el trabajo de un equipo de 10 personas y una veintena de colaboradores. Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú has hecho posible otra forma de hacer periodismo y de contar la realidad. Tú has hecho posible un programa sin emisora, una radio en la que tú eres la antena. Tú has hecho que no caigamos ni decaigamos durante 7 temporadas. Vamos a por la 8ª. Ayúdanos a hacerla posible. Carne cruda. La periferia brillante, si seguimos aquí, una galaxia mediana en es por ti, medio es por ti, del mar es por ti, oscuro, es por ti, donde flota nuestro diminuto